cumbre o por el contrario habla de profundización? No, esta cumbre es un éxito para Venezuela, un éxito para la región, porque nos enmarcamos en los 4 puntos importantes y en los 3 pronunciamientos de los integrantes de la conferencia internacional, y fue positivo para Venezuela, porque bueno, yo creo que en los próximos días va a haber un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. La Unión Europea no ve imposible el levantamiento de sanciones, y bueno, los Estados Unidos tampoco ve imposible el levantamiento de sanciones. Y yo creo que tanto el gobierno, las dos vías, como la oposición han hecho un papel importantísimo, y eso va a generar el equilibrio político para Venezuela, porque uno de los puntos son el llamado a elecciones. Constitucionalmente, el año que viene hay elecciones. Venezuela no se opone a las elecciones. El punto está en las elecciones justas, libres, y que los partidos políticos ejerzan su alternabilidad sin sujeción alguna, ¿no? ¿Y en ese punto usted cree que Venezuela, o por lo menos la administración Maduro, está en disposición de ceder ante esos espacios democráticos que requiere la comunidad internacional? Más allá de ceder, se trata del proceso de negociación donde nosotros estamos enmarcados, y debemos tener paciencia y la sabiduría de los procesos políticos, que aunque a veces no llegan de rápido, y tal vez nosotros, el pueblo venezolano, está cansado de escuchar el diálogo, pero es la vía a largo plazo que va a generar una estabilidad política para Venezuela. Ahora, a mí me parece que la oposición ha hecho un gran trabajo. No podemos subestimar a una oposición, llamarla minoritaria, porque fue con ellos lo que se firmó el acuerdo. Fue con ellos los que dieron la cara ante los Estados Unidos, ante la Unión Europea. Y los fondos de los 3.200 millones, ya hay un acuerdo por parte de la oposición venezolana, por parte del gobierno venezolano, con los Estados Unidos, el gobierno de Noruega y la ONU. Vamos a liberar esos fondos, porque esos fondos... Tras el acuerdo de México, ¿no? Sí, tras el acuerdo de México. Hay que ponerse de acuerdo las dos partes. Ahora, doctor, si ya hay un acuerdo, ¿por qué no se ha entregado ese dinero por parte de la oposición? Porque a veces falta de voluntades de los dos lados. Entonces, vamos a ir las dos partes que firmamos ese acuerdo ante la comunidad internacional, los Estados Unidos, el gobierno de Noruega y la ONU, con ese documento a los bancos y decir, mira, vamos a retirar este dinero que le pertenece a la República de Venezuela para el gasto que requiere la República en el aporte social, en el tema de salud. Ahora, una de las principales peticiones, y digo principales porque lo ha hecho el presidente en esa alocución a la que usted se refería, Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, también hacía mucha insistencia en el levantamiento de las sanciones, y más recientemente escuchamos a Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, como se le dice políticamente, o el primer vicepresidente del PSUV, exigiendo el levantamiento de las sanciones. Y no quieren que se levante una sanción, quieren que se levanten todas las sanciones. ¿Es posible el levantamiento de todas las sanciones? ¿Esto es viable en el camino corto? Sí, es viable, es posible el levantamiento de todas las sanciones, solo que en los procesos de diálogo no hay que ser radicales, de un lado con otro lado, dejar que todo fluya. Algunas declaraciones previas a la cumbre tal vez quisieron perturbar, porque ya estaban los puntos planteados sobre la mesa. Ya la comunidad internacional estaba a la espera que se diera esa cumbre para plantear los puntos. Y sí es posible el levantamiento de las sanciones. Sí, a nivel del punto de vista geopolítico, sí es posible que haya un reconocimiento por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. Y como marco en esto, a febrero llega un acuerdo en el Medio Oriente, Irán y Arabia Saudita, auspiciado por China, para firmar un acuerdo, una alianza, y todo por un tema del petróleo. Entonces, y así pasa con Venezuela. No hay que ser ingenuos tampoco, que los Estados Unidos es por la cumbre que quieren llegar a la negociación con Venezuela. No, es por un tema económico, y eso va a fortalecer nuestra economía para la activación del parque industrial venezolano. Ahora hay un elemento político bien interesante, tiene que ver con la liberación de Alex Saab. No le voy a dar apellido porque al final uno dice diplomático, otros dicen que este estaferro del presidente. Se dice mucho. Alex Saab. ¿Es viable también la liberación de Saab? Parece ser la carta bajo la manga de Estados Unidos, ¿no? Sí, para la negociación. Es viable la liberación de Alex Saab. Recordemos que previo a esto ya hubo que se cedió por parte de los Estados Unidos con la liberación de una persona que fue condenada allá en los Estados Unidos. Ya ha existido un diálogo, ya Estados Unidos apuntó con Venezuela, se hizo unas negociaciones profundas. Primero, pasa la liberación de esa persona que estaba condenada en los Estados Unidos. Segundo, se le quita el reconocimiento al gobierno de Guaidó y se entabla la negociación con la oposición, con el gobierno venezolano, para ir a México. Entonces, yo creo que sí es viable ese pedido.
Ahora, ¿fue más prudente la oposición venezolana, o por lo menos el sector de la oposición venezolana que estaba representada en esta conferencia internacional sobre Venezuela, que sostuvieron reuniones con el canciller, con representantes del gobierno de Colombia en este punto? Bueno, la oposición venezolana hay que reconocer que hizo un gran trabajo, porque ellos han representado a una parte de la oposición y debemos unirnos. Con ellos fue los que se llevó al acuerdo en México para la liberación de los 3.200 millones de dólares. Entonces, vamos a dar reconocimiento a las partes, vamos a creer en las partes. El diálogo es el único camino que tenemos nosotros para solucionar este problema que ha trascendido a lo económico, a lo social, con vísperas del año que viene a elecciones, que en ello nosotros no debemos tener inconveniente, porque aquí siempre hemos hecho elecciones y se va a hacer elecciones, pero con los parámetros que se han establecido. Comentarios de la audiencia. A esta hora, Náufrago 27 a través de Twitter nos escribe: buenos días. ¿Cómo puede haber una elección libre cuando el Plan República está con el gobierno? Restringen los centros de votación, los amenazan con quitarles las dádivas que les dan, le suben a los colectivos, aparte de eso hay muchos vendidos dentro de los organismos, bueno, etcétera. Una opinión particular acerca del ventajismo que se ha denunciado por parte del gobierno en los procesos electorales. ¿Qué puede decir? Yo creo que el CNE tiene que ser un papel de árbitro, el CNE tiene que ser imparcial, el CNE tiene que atender los llamados de los diferentes partidos y en esa medida pues damos la alternabilidad a la democracia. Otro comentario, Jesús Peña dice: la oposición venezolana es parte importante del sufrimiento del pueblo venezolano. Este tema de que sectores de la oposición bailan al son que le toca al gobierno, ¿qué puede decir? No, más allá es un acuerdo y los acuerdos se respetan, los acuerdos se cumplen, todo con un propósito, que es salir de esta situación política que está sumergida Venezuela y que la comunidad internacional se ha detenido para, de una manera pacífica, de un acuerdo, nosotros llegar a una solución. Vamos a hacer otra pausa, abogado, pero hay más comentarios de la audiencia, los leemos cuando regresemos. Me acompaña el abogado